El vuelo maldito y el milagro de sobrevivencia. La historia de Vesna Vulović es una de las más asombrosas en la aviación, marcada por la tragedia, el milagro y la determinación. Esta es la historia de una mujer que desafió todas las dificultades, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y esperanza. El comienzo de un sueño. Vesna Vulović nació en Belgrado, la capital de la entonces Yugoslavia, en el año 1950. Desde pequeña, mostró una gran pasión por viajar y conocer el mundo. Inspirada por su amor por los idiomas y la aventura, decidió convertirse en azafata. Su entusiasmo por la profesión era inquebrantable, y cuando tuvo la oportunidad de unirse a la aerolínea Yat Yugoslav Airlines, no dudó en hacerlo. En diciembre de 1972, Vesna, de apenas 22 años, fue asignada a un vuelo que nunca debió haber tomado. Un error en la programación hizo que la incluyeran en la tripulación del vuelo YAT 367, una ruta desde Estocolmo, Suecia con escala en Copenhague, Dinamarca, antes de dirigirse a Zagreb y luego a Belgrado. Sin embargo, este vuelo cambiaría su vida para siempre. El vuelo, que terminó en desastre los 26 de enero de 1972, el vuelo YAT 367 despegó desde Copenhague. Todo parecía transcurrir con normalidad mientras la aeronave, un McDonnell Douglas DC-9, volaba sobre Checoslovaquia. Sin embargo, a una altitud de más de 10.000 metros, una explosión repentina sacudió la aeronave. La causa de la explosión fue un atentado con bomba, presuntamente cometido por el grupo nacionalista croata Ustasha, aunque nunca se identificó a los responsables con certeza. La explosión partió el avión en el aire y los restos comenzaron a caer sobre un bosque nevado en lo que ahora es la República Checa. La caída imposible. En medio de la destrucción, Vesna fue expulsada de la aeronave junto con su asiento, que quedó atrapada en el fuselaje del avión. A diferencia de los demás pasajeros y la tripulación, que fueron lanzados al vacío sin protección, su asiento quedó encajado entre los restos del avión. Cuando el fuselaje impactó contra el suelo, la nieve y los árboles ayudaron a amortiguar la caída. A pesar de la increíble altura desde la que cayó, Vesna sobrevivió con graves heridas, múltiples fracturas de cráneo, piernas rotas, costillas fracturadas y una hemorragia interna. Su corazón incluso dejó de latir brevemente antes de que un equipo de rescate lograra reanimarla. El héroe desconocido. El hombre que encontró a Vesna entre los escombros fue Bruno Honke, un ex médico del ejército que vivía cerca del lugar del accidente. Al escuchar la explosión, corrió hacia la zona del impacto y encontró a la joven azafata inconsciente pero con vida. Gracias a su experiencia médica, le brindó los primeros auxilios hasta que llegó la ayuda. Una larga recuperación. Cuando despertó del coma varios días después, Vesna no recordaba nada del accidente. Su recuperación fue un proceso doloroso y prolongado. Durante meses, tuvo que someterse a cirugías y terapias intensivas para poder volver a caminar. A pesar de las dificultades, nunca perdió su espíritu de lucha. Récord mundial y fama internacional. El milagro de su supervivencia llamó la atención de todo el mundo. En el año 1985, el libro Guinness de los Récords la reconoció como la persona que había sobrevivido a la caída libre más alta sin paracaídas, un récord que aún sigue vigente. Sin embargo, la fama nunca fue su objetivo. A pesar de las oportunidades para lucrar con su historia, Vesna siempre se mostró humilde y agradecida de estar viva. Su deseo era continuar con su vida de la manera más normal posible. La vida después del milagro. Sobrevivir a una caída de más de 10.000 metros sin paracaídas es algo que desafía toda lógica. Sin embargo, la historia de Vesna Vulović no terminó con su milagrosa salvación. Su vida después del accidente estuvo llena de desafíos, reconocimientos y momentos difíciles. A pesar de todo, su espíritu inquebrantable la convirtió en un sí. Las secuelas físicas y psicológicas. El impacto de la caída dejó en Vesna graves lesiones que la marcaron para siempre. Su cráneo sufrió fracturas múltiples, sus piernas estaban rotas, varias costillas se habían fracturado
y su columna vertebral había sido gravemente dañada. Cuando despertó del coma, los médicos le dijeron que probablemente nunca volvería a caminar. A pesar de este pronóstico, Vesna se negó a aceptar su destino. Con una voluntad de hierro, se sometió a meses de terapia intensiva. Aprendí a caminar nuevamente con la ayuda de bastones y, después de un largo proceso de rehabilitación, logró recuperar la movilidad sin necesidad de apoyo. Sin embargo, el dolor físico se convirtió en su compañero constante y nunca se recuperó completamente. A nivel psicológico, las secuelas también fueron profundas. Debido a la gravedad de su lesión cerebral, sufrió amnesia retrógrada y no recordaba nada del accidente ni de los momentos anteriores. Este bloqueo de memoria la protegió del impacto emocional de la tragedia, pero no evitó que enfrentara episodios de ansiedad y depresión a lo largo de los años. Su increíble historia de supervivencia la convirtió en una figura admirada en todo el mundo, pero también en una persona que luchaba en silencio con el peso de lo vivido. Intento de volver a su trabajo. Después de recuperarse, Vesna deseaba volver a su vida normal y retomar su trabajo como azafata. Sin embargo, debido a las secuelas físicas del accidente, no pudo volver a volar. En lugar de despedirla, Yat Yugoslav Airlines decidió reasignarla a un puesto administrativo dentro de la empresa. Aunque agradecida por la oportunidad de seguir trabajando, Vesna sintió que su vida había cambiado para siempre y que nunca podría recuperar la rutina que tanto había amado. A lo largo de los años, recibió numerosas ofertas para participar en entrevistas, escribir libros y compartir su historia en documentales. Sin embargo, siempre rechazará lucrar con su experiencia. No quería ser vista como una atracción o una curiosidad, sino como una persona normal que simplemente tuvo la suerte de sobrevivir a una tragedia. Para ella, lo más importante era mirar hacia adelante y no quedar atrapada en el pasado. A pesar de su decisión de mantener un perfil bajo, la fama nunca la abandonó del todo. Su récord Guinness seguía siendo un tema de interés mundial y con frecuencia era invitada a eventos y conferencias sobre aviación y supervivencia. Aunque aceptaba algunas invitaciones, evitaba la exposición mediática en exceso, ya que revivir la historia constante. En su trabajo en HAT, diferentes funciones administrativas fueron compatibles durante varios años, pero su espíritu aventurero siempre extrañó los días en el aire. Aunque nunca pudo volver a volar como azafata, trató de encontrar satisfacción en las pequeñas cosas de la vida. Mantuvo amistades cercanas, viajó cuando pudo y disfrutó de la tranquilidad lejos de las reflexiones. Sin embargo, su estabilidad laboral no es difícil para siempre. Con el tiempo, los cambios políticos y económicos en Yugoslavia afectaron su vida, y su activismo contra el gobierno de Slobodan Milošević terminó costándole su empleo en la toalla. A partir de entonces, su vida se volvió más complicada, enfrentando dificultades económicas y personales. Aún así, nunca perdió su espíritu de lucha ni su deseo de ver un futuro mejor para su país. Un ícono en Yugoslavia y el récord Guinness. El reconocimiento mundial no tardó en llegar. En el año 1985, el libro Guinness de los récords incluyó a Vesna Vulović como la persona que había sobrevivido a la caída libre más alta sin paracaídas, estableciendo un récord que hasta el día de hoy sigue vigente. Su historia capturó la imaginación de millones de personas, convirtiéndola en un símbolo de resistencia y milagro. Fue invitada a numerosos programas de televisión y entrevistas, donde los presentadores y el público quedaron asombrados con su relación. Aunque nunca buscó la fama, su historia se convirtió en un referente en la aviación y en el mundo de la suya. Incluso celebridades internacionales, como el ex Beatle Paul McCartney, mostraron admiración por su historia. Se dice que McCartney la invitó a un evento especial en su honor, aunque Vesna nunca buscó la atención mediática. Para ella, el hecho de estar viva era suficiente. No necesitaba reconocimientos ni títulos para valorar su segunda oportunidad en la vida. A pesar de esto, su récord permaneció en los libros y fue constantemente mencionado en documentales sobre accidentes aéreos y casos de súper. En Yugoslavia, su supervivencia fue vista como un motivo de orgullo nacional. En un país que atravesaba cambios políticos y sociales, su historia representaba la fortaleza del pueblo yugoslavo ante la adversidad.
Los medios de comunicación la presentaban como una mujer valiente y afortunada, y su rostro apareció en periódicos y revistas de todo el mundo. Durante años fue reconocida en la calle y celebrada por sus compatriotas, quienes la veían como una heroína moderna. Su nombre se convirtió en sinónimo de resistencia, y muchos la admiraban no solo por haber sobrevivido, sino por la humildad con la que llevaba su historia. Sin embargo, a pesar de la admiración que despertaba, Vesna nunca se sintió cómoda con la fama. No le gustaba que la definieran solo por el accidente y evitaba hablar de ello en público. A menudo rechazaba entrevistas y ofertas de documentales, prefiriendo mantener un perfil bajo. No quería ser vista como un fenómeno extraordinario, sino simplemente como una persona que tuvo la suerte de sobrevivir. Sentía que su historia le pertenece a ella y no a los medios de comunicación ni al público. Con el tiempo, su historia comenzó a desvanecerse en la memoria colectiva, aunque su récord Guinness seguía siendo un punto de referencia en la aviación. A pesar de su deseo de normalidad, su nombre quedó inmortalizado como un caso único en la historia de la supervivencia humana, un testimonio de la increíble capacidad del cuerpo y la mente para resistir lo imposible. Su legado perduró en libros, documentales y estudios sobre accidentes aéreos, inspirando a quienes enfrentaban dificultades en sus propias vidas. Aunque su vida estuvo marcada por la tragedia, Vesna Vulović demostró que incluso en las circunstancias más adversas, la fuerza de voluntad y la resiliencia. Las teorías de la conspiración. Décadas después del accidente, comenzaron a surgir dudas sobre la versión oficial de lo sucedido. Aunque desde el principio se informó que el vuelo HAT 367 había sido víctima de un atentado con bomba, algunos investigadores independientes y periodistas comenzaron a cuestionar esta versión. En el año 2009, un informe periodístico del canal alemán ARD sugirió que el avión en realidad pudo haber sido derribado accidentalmente por cazas de la Fuerza A. Según esta teoría, los militares habrían confundido la aeronave con un objetivo hostil y la habrían atacado, provocando su caída desde una altitud mucho menor de la reportada oficialmente. Los defensores de esta hipótesis argumentaban que la explosión en el aire nunca fue confirmada con pruebas concluyentes y que la versión oficial pudo haber sido un encubrimiento para evitar un conflicto diplomático entre Yugoslavia y Checoslovaquia. También se mencionó que los registros de la caja negra y otros documentos relacionados con la investigación del accidente habían desaparecido o nunca fueron publicados en su totalidad, lo que alimentó aún más las sospechas. Sin embargo, la versión oficial nunca fue refutada por evidencia sólida. Tanto las autoridades yugoslavas como las checoslovacas mantuvieron la explicación de que el avión fue destruido por un artefacto explosivo colocado en la sección de carga. Además, los médicos que trataron a Vesna Vulović sostuvieron que sus heridas coincidían con una caída desde una altitud extrema, lo que contradecía la teoría de que el avión había descendido antes de estrellarse. Vesna, por su parte, nunca dio demasiada importancia a estas especulaciones. Aunque estaba al tanto de las teorías de conspiración, siempre se basó en los informes médicos y aeronáuticos que confirmaban su historia. Para ella, lo más importante no era cómo había caído, sino el simple hecho de haber sobrevivido. A lo largo de su vida, evitó entrar en debates sobre lo ocurrido y prefirió centrarse en vivir con gratitud, en lugar de cuestionar una historia que, independientemente de sus detalles, ya era un milagro en sí. Sus últimos años y legado. Con el paso de los años, Vesna Vulović llevó una vida modesta y reservada en Belgrado. A pesar de ser una figura reconocida internacionalmente, nunca buscó aprovechar su fama ni capitalizar su historia. Vivió en un pequeño apartamento y, aunque enfrentó dificultades económicas y de salud, mantuvo su independencia hasta el final. A medida que envejecía, los problemas físicos derivados del accidente se hicieron más notorios, lo que afectó su movilidad y calidad de vida. Aunque seguía siendo una inspiración para muchos, poco a poco fue alejándose de la vida pública, evitando entrevistas y apariciones mediáticas. Sus últimos años estuvieron marcados por la soledad, aunque aquellos que la conocieron aseguran que siempre conservó su humildad y gratitud por la vida que tuvo después del accidente. El 23 de diciembre de 2016, Vesna fue encontrada sin vida en su apartamento en Belgrado.
Las autoridades informaron que había fallecido por causas naturales a los 66 años. Su muerte marcó el final de una historia que parecía sacada de una película, pero cuyo impacto perdurará por generaciones. La noticia de su caída recorrió el mundo, y muchos medios de comunicación recordaron su increíble historia de supervivencia. Aunque había vivido en relativa tranquilidad durante sus últimos años, su legado seguía intacto y su historia continuaba inspirando a millones de personas. Su legado va más allá de su récord Guinness. La historia de Vesna Vulović sigue siendo un símbolo de resistencia humana, determinación y milagro. Su increíble supervivencia ha sido objeto de estudios médicos, documentales y libros, y su nombre permanece en la historia de la aviación como un caso sin precedentes. Más allá de los detalles del accidente, su vida representa la lucha contra la adversidad y la capacidad del ser humano para sobreponerse a las tragedias más inimaginables. Su historia ha sido comparada con las de otros sobrevivientes extraordinarios, pero lo que la hace única es su actitud ante la vida. Nunca se demostró una heroína, ni quiso ser tratada como tal, solo como una persona que tuvo suerte y decidió seguir adelante. Su fortaleza y su deseo de vivir se convirtieron en un ejemplo para muchos, demostrando que, incluso después de las peores tragedias, es posible encontrar motivos para seguir adelante. Hoy en día, su historia sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Aunque ya no esté presente, su recuerdo sigue vivo en cada mención de su hazaña, en cada artículo sobre supervivencia extrema y en cada relato sobre la fortaleza del espíritu humano. Vesna Vulović no solo desafió la muerte, sino que también demostró que incluso en las circunstancias más imposibles, la vida puede encontrar una manera de prevalecer. Su nombre está escrito en la historia no solo como la mujer que sobrevivió a la caída más alta sin paracaídas, sino como un símbolo de esperanza y resistencia para las futuras generaciones. Mientras existen relatos de valentía y resiliencia, la historia de Vesna Vulović continuará siendo recordada como una de las más extraordinarias. Conclusión: un milagro que nunca será olvidado. La historia de Vesna Vulović es un testimonio de la increíble capacidad del ser humano para sobrevivir incluso en las circunstancias más adversas. Su vida estuvo llena de desafíos, pero nunca perdió la esperanza ni dejó de luchar por lo que creía. A día de hoy, su récord de la caída libre más alta sin paracaídas sigue vigente y su historia continúa inspirando a personas en todo el mundo. Vesna Vulović no solo desafió la muerte, sino que también desafió las expectativas, demostrando que la fuerza de voluntad y la resiliencia pueden hacer milagros. Si te ha impactado la increíble historia de Vesna Vulović y su asombrosa supervivencia, no olvides dejar un like y suscríbete para más historias.